Les voy a pedir entonces que busquen nuevamente ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Tengan atenta la lectura ahí para que después sigamos todos esta lectura en Juan capítulo 12, los versículos 27 al 30. Y como ya se han dado cuenta, ¿cierto? Hemos cambiado la temática de los días domingos. Este mes, específicamente, como ya lo decía nuestro hermano Omar, estudiaremos sobre Cristo y nuestra humanidad. Esta comparación, ¿cierto? Y también, en muchos casos, la equivalencia. Como Cristo, ¿cierto? Que fue totalmente humano, pero también totalmente Dios, nos podemos ver reflejados también en su vida. Y específicamente hoy reflexionaremos sobre Cristo y su angustia ante la muerte. Y ciertamente es imposible entender y comprender a totalidad lo que experimentó nuestro Salvador. Ni aun leyendo las siguientes palabras, ¿cierto?, que vamos a leer, podemos vislumbrar la profundidad de la relación entre el Padre y el Hijo. Pero esto no es una excusa para que no examinemos y no demos nuestro máximo esfuerzo en reflexionar y meditar con seriedad las palabras de nuestro Dios, porque todo lo que sufrió el Señor Jesús en la cruz fue por nosotros, por amor, y el costo que pagó fue para nuestra redención. Así que, puestos en pie, voy a pedir que puedan seguir la lectura ahí de Juan capítulo 12, de los versículos 27 al 30. Dice así la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido trueno. Otros decían, ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por la oportunidad de estar en tu casa de oración, Señor, una vez más, para adorar tu nombre, Señor, pero también para escuchar de tu palabra. Y en este momento, Señor, que estamos frente a ella, Señor, te pedimos tu dirección. Sea tú quien nos guíe, Señor, a entender y comprender tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien doblegue nuestros corazones y nos guíe, Señor, a obedecerla. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, hermanos. Ante todo, debemos dejar en claro que estas palabras, ¿cierto?, las pronunció Jesús. Eso está implícito, ¿cierto?, en lo que acabamos de leer. Incluso en algunas Biblias aparecen rojo, ¿cierto?, las palabras del Señor Jesús, destacando lo que Él dijo. Y esto lo dijo después de la llamada entrada triunfal. Recuerdan ustedes, ¿cierto?, cuando entra el Señor Jesús a Jerusalén y se produce esta gran entrada, ¿cierto?, donde Él entra en un pollino, ¿cierto?, y colocan cosas, ¿cierto?, para que Él pueda pasar sobre ellas, ¿cierto?, estas palmas, ¿cierto?, que cubrían también en esta especie de túnel que él pasaba, ¿cierto?, en adoración, alabanza, ¿cierto?, a Él, con toda la esperanza que Él fuera el rey que rescatara a Israel, ¿cierto?, de la tiranía romana, en la mayor parte de ellos, ¿cierto? Y Juan, ¿cierto?, de alguna forma en esta expresión, ¿cierto?, separa ahora también el término del ministerio público de Jesús. Cuando leemos el Evangelio de Juan, las palabras que luego encontramos en su mayoría, desde esta parte en adelante hasta el final del Evangelio de Juan, ya es un ministerio más personal y está dedicado ahora, dado que se acercaba el tiempo de la muerte del Señor Jesús, y comenzaba a dar palabras directas a sus apóstoles, a sus más cercanos, a sus más amados, para prepararles y enfrentarles a su muerte. Y nos encontramos con una de las escenas más claras de la humanidad de nuestro Señor, una de las escenas más sinceras también donde muestra emoción, algo que muchos podrían identificarse, en mayor o menor grado, ¿cierto? Me refiero a la angustia. La versión de la Reina Valera, ¿cierto?, 1909, que es la que utilizamos por buenas razones, traduce el versículo 27, dice, ahora está turbada mi alma. La turbación, ¿cierto?, definida por la Real Academia Española, dice lo siguiente, turbación es la acción y efecto de turbar,
como muchas veces define la RAE, ¿cierto? Generalmente apuntando a la misma palabra, pero también dice confusión, desorden, desconcierto. Y como muchas veces también entendemos mejor por lo opuesto o lo que no es, ¿cierto? También tenemos el antónimo. Y el antónimo a turbación es tranquilidad, serenidad. Entonces turbación es todo lo contrario, ¿cierto? Esta confusión, desorden, desconcierto. Y también otras versiones de la Biblia, por el sentido mismo, traducen esta frase como ahora mi alma se ha angustiado. Y la definición también de la Real Academia Española dice aflicción, congoja, ansiedad, temor opresivo sin causa precisa, aprieto, situación apurada, sofoco, sensación de opresión en la región torácica abdominal, dolor o sufrimiento. Y el antónimo también sería tranquilidad, alivio. Para ambos casos es una emoción negativa, donde no hay tranquilidad ni alivio, sino que todo lo contrario. Vemos que la angustia de nuestro Señor por nuestro pecado comienza mucho antes que la crucifixión misma. Y el peso y el dolor que produce el pecado frente a Dios fue cargado por nuestro Salvador Jesús mucho antes que el sufrimiento físico al que le someterían. Jesús, al estar turbado, en confusión, expresa el deseo natural de todo ser humano. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en alguna necesidad, algún aprieto, en alguna turbación, alguna aflicción? ¿Qué dice el versículo 27? Ahora mi alma está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Demuestra la necesidad de salir de la situación en nuestra humanidad, que quiere escapar de los problemas y claramente de cuando hay angustia grande, cuando hay alguna aflicción enorme, es lo que queremos hacer, salir. Esta es una oración también, como lo expresan algunos comentaristas, de ser liberados de la tribulación. Y también lo veremos esta misma expresión nuevamente en el relato de Mateo, en el capítulo 2 y el capítulo 26 y versículo 39, cuando el Señor dice, y yéndose un poco más adelante, se relata, del Señor, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. ¿Cuántos de nosotros hemos estado turbados, angustiados? Yo creo que cualquiera, ¿cierto? Frente a alguna noticia o algún resultado, todos en mayor o menor medida tenemos algún recuerdo de alguna angustia. Y el sentimiento que provocó esa situación, porque la emoción es aquello, ¿cierto?, que viene de nuestro interior y los sentimientos son aquella expresión que nosotros tenemos respecto de esos sentimientos, que muchas veces pueden ser subjetivas. Pues Jesús es aquel experimentado en quebranto, en dolor y angustia. Justamente Él es quien nos puede entender. Él es el que ha experimentado esta angustia, este dolor, este quebranto. Muchas religiones creen en deidades fuera de este mundo, que ninguna relación han tenido con la humanidad, que deidades que son inalcanzables, ¿cierto? Que están en un lugar muy lejano donde la humanidad no puede llegar o tiene que hacer un gran sacrificio para llegar a estas deidades. Pero Jesús conoce tu angustia, conoce tu turbación. No hay nadie como Él que te creó y además ha experimentado las mayores angustias que nosotros podemos conocer. Entonces no dudemos en pedir su ayuda. Él escuchará y entiende nuestro dolor. También nos enseña cómo reaccionar frente a tales emociones. Y sí, queridos hermanos, a diferencia de lo que plantea este mundo, que debemos dejarnos llevar por las emociones, debemos dejar que nuestros sentimientos gobiernen nuestras vidas para tomar decisiones, o como algunos han acuñado la frase que resume este tipo de pensamientos, dejarse llevar por lo que diga tu corazón. El Maestro, nuestro Señor Jesús, nos enseña que frente a estas emociones decidió un camino a seguir. Decidió que sus emociones no tomaran una prioridad y gobernaran, ¿cierto?, frente a las decisiones que tenía que hacer.
Y lo que justamente demuestran sus palabras al final del versículo 27 y comienzos también del 28. Mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Encontramos una respuesta a esta emoción de turbación y angustia que podemos dividir en dos partes: obediencia y adoración. Obediencia, porque a pesar de que esta angustia y genuino deseo de pasar por alto el sufrimiento que iba a tener el Señor Jesús, Jesús recuerda que Él ha venido por un propósito. Y el sufrimiento siempre había sido parte del plan de salvación en consecuencia de nuestro pecado. Por lo tanto, Cristo estaba en perfecto conocimiento del tormento que habría de padecer y recuerda que era parte del plan de salvación. Pone la obediencia antes que su alivio. Esto no era una actitud arrogante ni autosuficiente, que él podía soportar el sufrimiento, porque alguien podría decir, bueno, nos tenemos que anteponer ante las dificultades, tenemos que ser firmes, estoicos, como algunos dicen. Pero esto no se trataba de una autosuficiencia o de arrogancia. Al contrario, las palabras anteriores que leímos nos demuestran que él no deseaba pasar por este sufrimiento, pero se sometía voluntariamente a él por la perspectiva eterna de la salvación, el cumplimiento del deseo de su Padre de salvar a todo aquel que crea en él. Como siempre, Dios nos muestra la verdad, al Señor Jesucristo cumpliendo la forma correcta de vivir, entendiendo que la angustia, la turbación y el dolor son parte de la vida. Es una consecuencia del pecado. Si no, remontémonos a los albores de la creación. En Génesis capítulo 3, desde el versículo 16 al 19, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás a los hijos y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo serás tornado. En consecuencia del pecado, no solo seríamos castigados con muerte espiritual eterna, sino con numerosas dificultades en nuestra vida. El mismo Señor Jesús nos advierte en que en esta vida tendremos dificultades. Más adelante en Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Existe una corriente, queridos hermanos, que ha influenciado y ha mal dirigido algunas iglesias que se llaman evangélicas, diciendo, Dios quiere la felicidad para ti y todo lo debemos disfrutar de las riquezas del reino de Dios. Pero parece que más bien Satanás está hablando, mezclando verdad con mentira, porque sí disfrutaremos y tendremos un disfrute eterno en realidad junto a Dios y junto a sus riquezas, pero en el cielo. Y tal como hemos visto, en la tierra tendremos dificultades. La Escritura nos dice aquello. Más que tranquilidad, es cierto, lamentablemente por consecuencias del pecado que ha afectado al ser humano, pero también a esta tierra. ¿Para qué mencionar las corrientes de pensamiento que llenan este mundo? Por ejemplo, una de ellas, el hedonismo. Y el hedonismo sostiene que la búsqueda del placer y la evitación del dolor son los principales objetivos de la vida. Se centra en maximizar el placer y minimizar el sufrimiento como principios fundamentales para la felicidad y el bienestar humano. Nada más fuera de la realidad y lejos de ser conscientes de lo que es el pecado y lo que Dios ha determinado.
Y lamentablemente, queridos hermanos, también este tipo de ideas ha permeado justamente algunas iglesias, algunas teologías. Y vemos cómo algunos cristianos consideran de Dios, ¿cierto?, cuando les va bien, y de Satanás o pecado, ¿cierto?, cuando les va mal. Entonces en su vida nunca hay pruebas, nunca Dios les manda, ¿cierto?, alguna dificultad o algún castigo. Entonces determinan lo que es bueno cuando es beneficioso para sus vidas, y cuando hay alguna dificultad, entonces está hay algún pecado ahí, ¿cierto? Recordemos lo que le pasó a Job, cómo juzgaron sus amigos, ¿cierto? Esta enfermedad y todas estas calamidades que le habían pasado. En realidad, debemos ser conscientes que pasaremos dolor en este mundo. Debemos entender que muchos de los dolores tienen un propósito. Por ejemplo, en nuestro caso, en el de cada uno. Gracias porque a pesar del dolor que significa un parto para nuestras madres, aún así se sometieron a él y pudimos venir a este mundo gracias a Dios. Tampoco dejar que las emociones que se presenten ante el dolor, ¿cierto?, como la angustia o la tribulación, dominen nuestras vidas para alejarlas del propósito que Dios nos ha dado. En nuestro caso, como humanidad, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, como lo dice el Catecismo Menor de Westminster. Y predicar el Evangelio también, ¿cierto?, como lo dice Hechos 1:8. Otra de las respuestas que fue esta decisión de nuestro Señor Jesucristo frente a esta angustia, frente a esta turbación, fue la adoración. Y justamente las palabras que dice Él en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Es definida, en este caso, por el diccionario Villesquain de la siguiente manera. La adoración a Dios. La honra y adoración que se le rinden en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es en aquellos que se le dan. Se presupone que el adorador tiene una relación con Dios y que hay un orden prescrito del servicio o de la adoración. En este sentido, queridos hermanos, podríamos parafrasear que adorar a Dios es dar honra y gloria por quien Él es. En términos prácticos, es recordar y enaltecer su carácter o sus atributos o perfecciones, como algunos los mencionan. Y los teólogos siempre han diferenciado, ¿cierto?, entre atributos comunicables o incomunicables, pero en realidad conocemos sus atributos. Algunos de ellos son, por ejemplo, que es eterno, inmutable, incomparable, inescrutable, justo, santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, es uno, soberano, es espíritu, es verdad, clemente, sabio, amor, etc. También se le puede conocer a nuestro Dios por sus nombres, ¿cierto? Por cómo se ha denominado también a nuestro Dios él mismo. Elohim, el fuerte, divino. Adonai, Señor, indicando, ¿cierto?, esta relación también como maestro. El Elión, el altísimo, el más fuerte, ¿cierto? El Roi, el fuerte que me ve. El Shaddai, todopoderoso Dios. El Olam, Dios eterno. Y Yahvé, Señor o yo soy, que significa el Dios eterno que existe. ¿Por qué Jesús entonces adora a su Padre? Porque la adoración siempre nos pondrá en la posición correcta frente a nuestro Dios. Honraremos y glorificaremos quien Él es, recordando su carácter, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará. En nuestras angustias, adoremos a Dios. Por difícil que sea, recordemos quién es nuestro Dios y recordaremos que ante lo difícil que sea por lo que estemos pasando, Él es omnipotente, Él es omnisciente, etc. Por lo tanto, todo lo puede hacer. Que frente al dolor, Él es amor, que nos consolará y nos dará una vida eterna de gozo en el cielo.
En relación a nuestras vidas, amados hermanos, si tomamos la obediencia y la adoración como respuesta a la angustia y el dolor, alguno pudiese pensar quizás es una forma indolente o desnaturalizada de experimentar, ¿cierto? O de respuesta a esta experimentación cuando estamos turbados o estamos en dolor. Pero alguno a lo mejor pudiese pensar, es muy difícil responder con adoración, con obediencia. ¿Cómo le diríamos a lo mejor a alguien que ha perdido algún ser querido? ¿Le diríamos a una madre o a un padre que ha perdido una hija o hermana, no sufras más y sé obediente y adora? O en el caso más, incluso más extremo, quienes han sufrido el secuestro de un menor por trata de blancas, que quizás no volverán a ver en la vida. ¿Le diríamos acaso, elimine esa angustia, elimine ese dolor para obedecer y adorar? Ciertamente, en esos casos tan extremos, la turbación y angustia probablemente permanecerán por mucho tiempo, o incluso nunca desaparecerán en toda esta vida. Pero Jesús no se refiere a eliminar, en todo caso, la angustia y tribulación, y turbación, perdón. Pero sí, en esos momentos, no perder de vista nuestra obediencia a Dios, que las emociones no gobiernen nuestras vidas, sino su palabra, que recordemos quién es nuestro Dios en adoración y recordemos que no estamos solos frente al dolor, teniendo grande esperanza. Continuando con el relato, en el versículo 28-29, se produce aquí un milagro. Dice, entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. Imaginemos por un momento esta escena. Debió ser tremendamente asombroso, ¿cierto? Y por supuesto inesperado escuchar una voz, ¿cierto?, del cielo que dijera estas palabras. Esto, amados hermanos, es el respaldo de nuestro Dios. Quizás no se irá el dolor, quizás la angustia no desaparecerá del todo, pero si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús en obedecer y adorar a Dios, tendremos respuesta de nuestro Dios, que nos confirmará su voluntad y nos dará esperanza. Fijémonos que no promete eliminar la tribulación ni los problemas. De hecho, sabemos que el Señor Jesús pasó después por la muerte, pasó, ¿cierto?, por todo el castigo, y lo que conocemos del relato, ¿cierto?, de esta última escena, ¿cierto?, del Señor Jesús sufriendo por nosotros. Pero sino más bien cumplió su voluntad, como antes también lo iba a cumplir después. Y tuvo el respaldo de nuestro Dios. Esto, queridos hermanos, es lo que siempre enseñamos a nuestros pequeñitos o a nuestros hermanos nuevos. Dios siempre contesta la oración. Lo dice 1 Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Hace muy poco tiempo me gozaba del testimonio de una hermana que había planteado en oración una duda al Señor. Y conversando con otra hermana, sin decirle esta duda, ¿cierto?, esta hermana le responde bíblicamente esa inquietud. Gloria sea a Dios, porque Él habla a través de su palabra y también muchas veces nos usa como instrumentos en sus manos. Entonces podemos resolver que Dios siempre dará su respaldo al corazón obediente y que le adora en verdad. El Señor Jesús y toda esa multitud escucharon audiblemente la voz de Dios, pero nosotros hoy no podemos escuchar esa voz, pero sí a través de su palabra. Y también a través de quienes las enseñan con verdad. Finalmente, nos encontramos en el versículo 30. Y dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa,
mas por causa de vosotros. Un comentarista indica que sería la expresión a quienes le escucharon, su súplica. ¿Cierto? Que sería esta la respuesta de lo que había dicho. Además señalan que la causa de la turbación y la angustia de Jesús sería el peso de nuestro pecado. O sea, toda esta angustia, lo que dice el Señor es que todo esto era por ustedes. Toda esta angustia, ¿cierto? Y esta respuesta, esta confirmación, ¿cierto? Era finalmente por ustedes, por el sufrimiento que claramente lo angustiaba. Pero también en la esperanza de la presencia de Dios en todo el proceso, que no iba a dejar a su Hijo, ni tampoco nos dejará a nosotros. Por más solos y angustiados que nos sintamos, siempre contamos con la presencia de Dios y no debemos olvidarla. En conclusión, amados en Cristo, no podemos experimentar las angustias de Jesús, ni podemos comprender en su totalidad la obra que Él cumplió por nosotros, ni lo que significó todo el peso del pecado que cargó por cada uno de nosotros, o el sacrificio que debió soportar. Por lo tanto, no queda más que alabarle y glorificarle por tan grande amor, reconocer cada día esta tremenda obra. Además, sus palabras nos bendicen con grandes enseñanzas que no debemos ignorar y, por supuesto, aplicar en nuestras vidas a diario. Frente a la turbación o angustia, Dios nos muestra a través de Jesús que debemos obedecer la palabra de Dios y adorar recordando quién es nuestro Dios. Esto nos dará una fe firme que nos permitirá sobrepasar la turbación y angustia y con esto glorificar a Dios. Siempre obtendremos respuesta de nuestro Dios. Escuchemos la voz de Dios en donde corresponde, su palabra y quienes enseñan en verdad. Si no seguimos este camino, caeremos inevitablemente en la autocompasión, fijando nuestra mirada en nosotros mismos, en donde ciertamente ganará el pecado que vive en nosotros y tomaremos decisiones que nos alejen de Dios y de su voluntad. Amados amigos, que sigues quizás de lejos a Dios, te invitamos a observar la vida y camino a la cruz que tuvo Jesús para también darte cuenta todo lo que hizo por ti. Sigue buscándole y si realmente quieres ser parte de su familia, ora con fe, Él siempre te escuchará. ¿Oramos al Señor? Amante Padre Celestial, vamos nuevamente en ti en oración, Señor, ahora para agradecer, Señor, esta palabra que ha sido expuesta, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos bendice, porque nos recuerda, Señor, muchas verdades. Y muchas veces, Señor, nos redarguye tu Santo Espíritu, nos corrige, porque hemos tomado malas decisiones, Señor, frente a veces a la angustia, al dolor, a la turbación. Ten misericordia de nosotros. Y sabemos, Señor, que tú nos entiendes, porque tú has experimentado también estas emociones y también nos has enseñado el camino correcto, Señor, en obediencia y adoración. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a responder como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a escuchar siempre tu voz en los lugares correctos, en tu palabra, Señor, y también en nuestros hermanos, Señor, que predican tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor, y también dar esta palabra de consuelo, de alivio, Señor, a quienes están quizás angustiados, turbados. Ayúdanos, Señor, por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén. Su ángel velando a tu redor estén, dándote abrigo por doquier.